Muy buenas tardes para todos y todas. Como ya escucharon de Daniel, mi nombre es Silvana Zapata. Aquí vamos a encontrar una presentación que les va a abrir mucho el panorama, sobre todo a todos los curiosos de los datos, para aplicar estrategias propias que van a ir desde la microplanificación hasta grandes inmunizaciones, hasta grandes cosas en salud pública, porque es llevar un poco de qué hacen otros de inteligencia artificial que a nosotros nos pueden servir en terreno. Te les voy a mostrar los resultados de un equipo maravilloso de Bolivia que nos permitió abrir su puerta. Ya tenemos 4 países adicionales, dentro de ellos tenemos también a Perú, Panamá y Uruguay, en donde ya hemos validado las imágenes de las poblaciones dasimétricas o poblaciones estimadas con inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a ver hoy es como el objetivo que era eso, y el objetivo va específicamente relacionado con algo muy importante, y era eso que están haciendo de dividir las poblaciones en cuadrículas de 100 metros. En realidad a nosotros sí nos sirven de algo. Entonces empezamos a pensar, esto nos va a servir muchísimo, no solamente para inmunización, sino y llegar a la última milla, que es uno de nuestros objetivos, sino llegar a todas las acciones de salud pública en cualquier terreno. Pero sabíamos que habían muchas imágenes de satélite, entonces lo que quisimos fue crear una metodología de poder validar las imágenes de satélite con lo que encontrábamos en campo. Entonces, para eso planteamos una metodología, encontramos unos resultados y cómo son las ideas de aplicación en campo. Entonces, lo que queríamos tratar de estimar era el tamaño de la población nacional y de estas áreas específicas de unos 5 municipios de Bolivia, en donde identificamos, bueno, vamos a ir a campo, vamos a hacer microcensos casa a casa, verificar que están esas personas y eso que encontramos en campo, cómo se lee con las imágenes de satélite y cuáles son las mejores para utilizar en inmunizaciones y en salud pública. Entonces esa era nuestra meta final, porque lo que queríamos, bueno, de todas esas que están públicas, de todas esas que circulan, ¿cuáles son las mejores que tenemos que utilizar? Para eso diseñamos manuales de campo, hicimos una logística en cada uno de los territorios, escogimos municipios que son de índole urbano, periurbano y rural. Adicionalmente a eso verificamos las conexiones de internet, designamos un equipo en campo. Hagan de cuenta que se aplicó el mismo censo. Y para esto hicimos acciones antes, durante y después, como un trabajo de investigación de la más alta calidad, en donde trabajamos de manera articulada con cada una de las entidades territoriales o niveles administrativos más pequeños donde íbamos a estar. Y dentro de ellos entonces encontramos y seleccionamos el personal en campo que debía haber trabajado en encuestas, que debía haber trabajado en inmunización y que también complementariamente haya trabajado con las personas para tener la menor tasa, la tasa de no respuesta más pequeña, porque ustedes saben que en cualquier tipo de encuesta yo lo que espero es que todo el mundo me conteste, pero muchas veces eso no pasa y tenemos estimaciones que van cercanas al 70%, y eso nos permite hablar y tratar de decir de que eso representa a lo que hemos encontrado en campo. Entonces, dentro de ese universo escogimos unos municipios. Ustedes dirán, Silvana, pero ¿cómo escogieron esos municipios? Esos municipios ya les voy a contar cómo los escogimos. No fueron elegidos al azar, sino con técnicas de información geográfica basadas en análisis multicriterio. Y en ese análisis multicriterio lo que hicimos fue mapear los establecimientos de salud, mapeamos las carreteras, calculamos cuáles eran las distancias más cercanas a los centros de salud, y adicionalmente le agregamos población total y población menor de 5 años, porque la ventaja de algunas imágenes es que nos permiten desagregaciones por grupos de edad. Y a través de esto se seleccionaron con ese análisis multicriterio unas áreas en donde se encontraron varias áreas específicas, y estas áreas específicas fueron las que se designaron para el trabajo de campo. Pero ustedes dirán, Silvana, ¿qué es eso de la información dasimétrica de las imágenes de satélite? Pues resulta que las poblaciones dasimétricas fueron desarrolladas por varios proyectos y utilizan diferentes fuentes de información. Los análisis del suelo, su principal fuente de información son su último censo disponible, además de eso las luminarias, además de eso las conectividades a Internet en caso de las poblaciones asimétricas de Data for God, también tienen la huella de edificios, y adicionalmente empiezan a repartir esta información que se encuentra con el análisis del suelo y todo esto
por cuadrillas de 100 metros, que es menos de media cuadra, cosas que nos sirven muchísimo a nosotros en salud pública. Y después de estos 5 municipios, entonces utilizamos, como les digo, todo con fuentes públicas, porque uno de los principios de los usos de la inteligencia artificial que vienen también de las normas de nuestra institución es que todos sean bien públicos y que todo el mundo pueda usarlos y no tenga restricciones para hacerlo. Así que utilizamos de la información de GeoCities, también información complementaria que nos brindó el país, las imágenes dasimétricas del proyecto Meta o el proyecto Data for God, del proyecto WorldPop, del proyecto Grid 3 y de Copernicus, y además de eso de Global Human Stream Layer. Además de eso, las capas de vías de OpenStreetMap que fueron actualizadas y los polígonos de interés. Aquí tendrán en la presentación donde pueden acceder a estas fuentes, que fueron alrededor de más de 136, y ahora estamos muy contentos con la nueva liberación de las nuevas imágenes que van con proyecciones hasta el 2030, porque ustedes dirán, bueno, y esa información se puede utilizar a futuro, eso sí lo van a actualizar. Pues les contamos que las imágenes están desagregadas por grupos de edad ya hasta el año 2030, algo fabuloso para las acciones de salud pública. También tuvimos un tablero en donde monitoreamos en tiempo real cada una de las viviendas, porque mucha gente nos dice, bueno, y en realidad si fueron a campo, ¿cómo hicieron? Validaron la calidad del dato. Se hizo exactamente igual como se hace en un censo grande. Verificación con supervisores, verificación encuestador por encuestador, áreas de campo, verificación con coordenada geográfica, que cada una de las personas que encontráramos estuvieran en realidad donde de manera tal que los resultados que hagamos sean en el ejercicio técnico sean replicables en otros países de la región. Entonces aquí y verificamos y en esas casas donde no nos querían recibir por X motivo, en Bolivia nos pasó algo, era que próximamente iban a tener su censo, entonces lo que hicimos fue ir un poquito adelante porque habían unas cosas específicas del censo que ellos iban a tener. ¿Cuáles fueron nuestros resultados descriptivos? Una muy buena tasa de respuesta en 4 de las localidades, en una que fue en Achacachi, tuvimos personas que estaban en desplazamientos precisamente por el censo, pero la tasa de respuesta fue muy buena, fue casi del 70%, que es lo que estimamos. En otros países hemos tenido tasas superiores a las de Bolivia porque nos enseñó muchas cosas, y en otros países hemos superado entre el 85 y 95%, por ejemplo. Entonces aquí estimamos todas las localidades que fueron La Paz, Potosí, Tarija, Cochabamba y Santa Cruz, y adicionalmente a eso se identifican entonces todos los edificios, de esos edificios cuáles eran característicos para viviendas específicamente, de esos que eran de viviendas cuáles estaban dispuestos a aceptar la encuesta, y de esos cuáles en realidad se consideraban para el conteo final, obtuviendo un total de 4.913 hogares, identificando cuáles no eran edificios, cuáles eran colectivos, entre otros. ¿Cuántas imágenes de satélite evaluamos? Evaluamos 136 imágenes. En el último, por ejemplo, evaluamos 206, que fue para Panamá, pero por la liberación de las nuevas imágenes de 2025. Evaluamos WorkPop, que es un proyecto muy grande que tiene desagregaciones por grupos de edad y sexo, bastante desagregado porque es por grupos quinquenales. Evaluamos GPW, que tiene población total. Evaluamos GUM, que también tiene población total. Evaluamos GHCL, que tiene población total. Evaluamos las de Meta del proyecto Data for God, que tiene total sexo y edad, pero no por grupos quinquenales de edad, sino por unos grupos específicos de edad, que son los menores de 5 años, las personas, las mujeres en edad fértil, los jóvenes y adicionalmente los adultos mayores y la población joven específicamente. También evaluamos las de Landsat, que vienen en nivel total, y las de Contour, que vienen a nivel total. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados, Silvana? ¿Qué encontraron? En realidad esas imágenes funcionan, cuáles funcionan, cuáles son muy buenas, cuáles son más o menos, cuáles son permisibles. Pues les contamos que a nivel general estos fueron los resultados de esas que pudimos desagregar y comparar. La línea roja que ustedes ven es lo observado real, y la rayita azul es lo observado con la tasa de respuesta, es decir, si los hubiésemos encontrado a todos. Y en ese sentido observamos, por ejemplo, que la imagen de GHCL
mire que sobreestima mucho la población que está en real en campo, pero el proyecto de Meta de Data for Gov y el proyecto de WordPop no la sobreestimaba tanto. El proyecto de WordPop 2022 sí la sobreestimó, va un poquito más, muy similar a esta, pero estas dos imágenes resultaron bastante buenas. Entonces uno empieza a decir, o sea que para acciones de, imagínense entonces ahora, microplanificación, llegar a la última milla, encontrar el último niño vacunado, controlar brotes de manera mucho más rápida, llegar a acciones de salud materna y vacunación, por ejemplo, para tosferina, llegar a poblaciones rurales, porque vamos a ver ahora cómo se distribuye eso en municipios urbanos y rurales, cómo llegar a esos lugares más pequeños sin reduciendo costos de operación, reduciendo costos de desplazamiento, porque ya sabemos que la imagen funciona en áreas rurales y puedo llegar a esa población y los puedo encontrar muchísimo más fácil y ahorrarme días de camino, horas de camino. ¿Por qué? Porque ya la imagen hizo una muy buena distribución, identificando todas esas cosas de satélite donde me está diciendo, hey, vayan allá que allá hay niños. Cuando miramos por municipio, miren por municipio, en ese Achacachi la imagen de World Pop 2020 resultó bastante buena. Nosotros para nuestra última publicación vamos a analizar las imágenes de 2024 y 2025. Estamos en procesos de descarga de todas. Miren, por ejemplo, en Pocoata, miren esta imagen de World Pop también cómo era deficiente. La de Meta y la de WordPop resultaron bastante eficientes. Miren aquí, WordPop 2020 resultó más eficiente que Meta. Entonces empezábamos a ver comportamientos distintos por diferentes lugares, en estos que eran periurbanos y estos que eran rurales. Entonces ahí empezamos a encontrar diferencias específicas. Miren, por ejemplo, en Pacaya la imagen de Meta funcionaba y GHL funcionaba muy bien en áreas que son bastante rurales y, por ejemplo, en Quillacollo que Meta y WordPop funcionaban muy bien. Entonces empezamos a encontrar, bueno, definitivamente la de Meta funciona muy bien en áreas rurales, WordPop en zonas urbanas y periurbanas, entonces vamos a encontrar y a empezar a implementar. Lo mismo en esta era que es un área muy urbana, que es Santa Cruz, que incluso hoy tiene el gran brote de sarampión específicamente, donde van a ver que el taller de implementación, porque esto no es solamente investigar, sino también llegar a un taller donde también se les den estos resultados y cómo aplicarlos, encontramos también cómo podían usar las imágenes de Meta y WordPop para encontrar a los niños. Coincidencias muy buenas, hicimos pruebas de Poisson para verificar que esas diferencias porcentuales eran buenas, las calificamos entre observado y esperado, cuánto era la función, entre más verde mejor uso de esa imagen, entre un amarillo más caro es buena, pero ten en cuenta algunas áreas, amarillas mírala con cuidado y en rojo definitivamente para esa área no es muy funcional esa imagen. Por sexo tuvimos resultados muy similares, las imágenes de Meta y de WordPop 2020 resultaron siendo una maravilla respecto a lo que encontrábamos en campo, tanto en lo observado como en lo esperado con la tasa de respuesta, con indicadores bastante buenos, población similar encontrada a la imagen de satélite en el verde oscuro, población similar con diferencia considerable en el verde clarito y población notables diferencias a la imagen de satélite donde se debe considerar la tasa de respuesta. Pero miren que en hombres y mujeres lo que encontramos en campo fue muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos información de una área territorial solamente por lo que nos diga el censo, sino que podemos ir mucho más allá. También tuvimos en cuenta los stages, es decir, el stage de la transición demográfica para ver, bueno, cómo estará pensado un poco en las imágenes de satélite, sobre todo las de WordPop que se dividen por grupos quinquenales de edad, para ver si se adaptaban a los stages o las transiciones demográficas de cada país. Y entonces miren lo que encontramos en campo y miren lo que encontramos en la imagen de satélite. Aquí sobreestima bastante población de 0 a 4 años. Aquí tenemos esta diferencia en campo de 0 a 4. Podría dar hasta aquí, es muy similar, pero con notables diferencias. Miren, por ejemplo, la área punteada es la imagen de satélite y la imagen oscurita es lo que encontramos en campo. Se va sobrepolando cuando vamos encontrando aquí en grupos de edad y las poblaciones adultas mayores vienen creciendo, no solamente en Bolivia, sino en los demás países, con diferentes transiciones demográficas de acuerdo al país. Pero lo que significa no es que no pueda ver la imagen, sino que voy a encontrar
esa población, pero voy a encontrar un porcentaje menor, pero me guía muy bien en campo para llegar a la población y poder encontrar los niños específicamente, porque puedes usar la imagen de 5 años, de menores de 1 año, de 1 a 4, puedes usar la de 5 a 9 y todas las edades que estén. También hicimos esa diferenciación por el proyecto de Meta de las imágenes de Data for God. En ni encontramos, aquí vemos el observado y el observado con la tasa de respuesta y el gris el resultado de la imagen. Vemos que, como ya habíamos visto en la pirámide poblacional, también tiene su estima, es decir, tiene más población dentro de la imagen, pero vimos que resultaba bastante útil, por lo tanto yo podría utilizarla en ese porcentaje, podría encontrar entre el 60 y el 65 y 70% de lo que está en la imagen. Pero cuando tenemos población de 14 a 24 años, viendo que se va apareciendo mucho, es decir, lo que está dentro de la imagen que distribuye todas esas áreas, lo voy a encontrar. Y en 15 a 49 años para gestantes resultaba siendo una maravilla para acciones de salud materna e inmunización en salud materna. Y en adultos mayores sí encontramos que en la gran mayoría de las imágenes coloca menos población adulta mayor, cuando en realidad hay más. Lo que resulta de la transición demográfica en stage 3 y 4, que lo que muestran es que vamos a tener un mayor número de adultos mayores y nuestra inmunización por eso ya es de curso de vida, precisamente porque tenemos que empezar a involucrar, así como involucramos los niños, los adultos mayores. Todo lo procesamos en un código abierto, en Python, para que todo el mundo pueda hacer estas replicaciones de código con sus censos poblacionales. Voy a poner un ejemplo, sus censos poblacionales por municipio y verificarlos con este Statistic Table para cada una de las regiones. Y bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones generales? Dentro de esas conclusiones generales, entonces encontramos que a nivel global las imágenes de Metaforgor funcionaron muy bien, de manera muy similar. Las imágenes de Metaforgor tienen muy buena respuesta en análisis por sexo de excepción de los menores de 5 años, pero con utilidades para utilizar la imagen. Áreas rurales es muy buena meta para este país. También hemos visto en otros países que ha mejorado y las imágenes nuevas también han mejorado bastante y en áreas urbanas WordPop funciona supremamente bien. A nivel de edad se encontraron entonces esas diferencias en esos menores de 5 años, tal y como nos lo decían los países, los niños no están, ya no hay tanto niños, ya lo hemos comprobado con incluso las tasas de natalidad, pero muy buenas similitudes con grupos de edad, lo que nos permite acciones en campo para hacerlo. Pero ustedes dirán, Silvana, ¿todo eso para qué? ¿Cómo lo puede usar uno en campo? ¿Cómo en realidad se puede realizar de manera adecuada? Pues es una cosa supremamente sencilla que lo que queremos incluso desde nuestra organización y nuestro equipo de inmunizaciones y el equipo de datos lo que quiere es disponer toda la información y por eso estamos creando, ya creamos un hub interno para toda la organización y luego queremos que este hub con el equipo de IH que viene trabajando muy de la mano con nosotros para poder distribuir y que la inteligencia geográfica sea para todos. Y desarrollamos toda la cartografía básica de los países, tenemos tableros de información preciosos desarrollados en Shiny sobre la cultura, son las coberturas subnacionales, tenemos ya toda la información descargada de las vías, de los edificios, de las escuelas, de los puntos de vacunación, y todo esto para qué, entonces imagínense esto en el campo. Desarrollado y entrenado a las personas en QGIS de manera tal de que todos puedan acceder a un software de información geográfica, que todos puedan acceder, que no tengan que pagar con datos abiertos, porque recuerden que nuestro propósito es que sean bienes públicos y sean de uso público y de datos abiertos. Entonces, imagínense que esos puntos azules son los puntos de vacunación, ¿cierto? Y las rayitas son las carreteras. Entonces vemos que hay dos lugares y hay un brote de sarampión. Menores de 5 años en Murillo, Bolivia, con coberturas menores al 80. Esas manchitas que ustedes ven son las cantidades de población. Entre más verde, menos población y entre más oscuro, mayor población. Identificamos, por ejemplo, que en estas dos áreas de aquí de Murillo hay dos lugares donde no hay ni escuelas ni hay puntos de vacunación. Y les queda muy lejos cuando calculamos la distancia en la que pueden estar. Estos son menores de 5 años. Podrían, miren que aquí dice under 5, entonces tenemos que llegar a esos niños a vacunarlos para controlar situaciones de brote, para mejorar nuestras coberturas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, planifiquemos para un desplazamiento a esta área, equipos extramurales, hagamos microplanificación ahí, digámosle a estos centros de salud que trabajen juntos y lleguemos todos juntos a inmunizar todos estos niños que nos faltan, que es un área rural, posiblemente
Esos 10 kilómetros que tienen que caminar no lo hacen porque tienen condiciones sociodemográficas o determinantes sociales que los vienen afectando. Entonces, ¿cómo vamos a microplanificar en estas áreas ya con áreas mucho más pequeñas? Otro ejemplo que esta área que estamos ampliando aquí es esa que ustedes ven aquí. Y ahí le cargamos la capa de edificios. Entonces, bueno, ¿cuántas casitas tenemos que visitar? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas personas necesitamos? Miren que en esta área no hay punto de vacunación cerca ni escuelas y hay muchas edificaciones. Y la imagen relaciona a menores de 5 años porque estamos utilizando esa específicamente. Puedo priorizar mejores áreas, buscar y mejor brigadas, unidades móviles, entre otros. Dentro de nuestras actividades que desarrollamos, también desarrollamos un taller de implementación. Y en este taller de implementación lo que nosotros hacemos es decirle al país, mire, este fue el resultado, ¿cómo lo van a usar? En octubre del año pasado, hace exactamente un año, tuvieron el comienzo del primer brote de casos de sarampión en Santa Cruz, con muy buen control al principio de año y utilizaron muchísimo este tipo de imágenes. Que encontramos que ya hay otras características demográficas como algunos tipos de poblaciones que necesitamos empezar a mapear para que estos brotes no se extiendan tanto y sobre todo mejorar nuestras coberturas. Entonces, miren, ellos ya tenían todo y precisamente comienza el brote cuando ya tienen todas las herramientas, pero han hecho un ejercicio muy juicioso de utilizar imágenes para llegar al mayor número de niños posibles y evitar que no sean tantos casos dentro del país o que se concentre específicamente en Santa Cruz y no en otros departamentos específicamente. Otro ejemplo de aplicación, este es por ejemplo para el Perú, miren, ocurre lo mismo, donde ya hicimos el proceso también de validación. Y si yo soy el jefe de PAI y necesito implementar algo, pero no tengo plata, no tengo recursos, es que yo no tengo personas, es que yo necesito es gasolina para el río. Todo eso ya lo tienen para mapear y pueden hacerle zoom, por ejemplo, a esta área más pequeña. Miren que esto es solamente un pequeño distrito, pero un pequeño distrito que tiene distancias y vías solamente rurales, cómo llegar de manera más oportuna. Este zoom que estamos haciendo es en este pedacito de aquí. Y miren lo que nos muestra, cómo concentrar y distribuir mejor nuestros equipos, evitar manzanas donde no hay niños específicamente. Y sí, puedo hacer recorridos, pero concentrar mis acciones en campo en lugares donde efectivamente puedo encontrar menores de 5 años específicamente para mis acciones de inmunización, como brigadas y unidades móviles, como ya les habíamos dicho. Nuestros próximos pasos. Ya tenemos nuestros países, estamos terminando Panamá para presentarle al país y desarrollar nuestro artículo que hable de varios países de la región de las Américas con mismas características donde estas imágenes se pueden implementar, generar ese curso también de manera virtual para que todos puedan acceder en el futuro y aprender de inteligencia geográfica y hacer esos ejercicios de priorización, dónde ir, cómo ir y en un futuro desarrollar un agente de IA que me permita solamente con lo que escriba la enfermera poder decirle tienes que ir aquí, desarrolla tantos equipos acá en campo. Ese es nuestro sueño como Organización Panamericana de la Salud, llevando inteligencia geográfica a todas las personas. Un agradecimiento muy especial a nuestro equipo en la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington y sede en Bolivia y también en los demás países que han participado, y al operador que ha estado con nosotros ya en 3 países, muy juicioso recopilando información, a Marta Belanda, a Tiago, a Claudia, a Marcela, a Jenny, a Leli y al equipo de IED, a Saúl. Muchas gracias por este ejercicio que ha sido muy valioso y de mucho provecho para los países. Con eso termino mi presentación.